Muy buenas tardes. Gracias por conectarse a esta nueva sesión que el Ministerio de Salud ha programado sobre el tema de farmacovigilancia. Vamos a tener el honor de compartir con ustedes esta presentación y algunos elementos que le podamos ir agregando, pues que nos ayuden a crear conciencia de la necesidad de que, así como vigilamos otros eventos de interés epidemiológico, también vigilemos las reacciones adversas a medicamentos y que eso se convierta pues en... recordemos que en la práctica de la medicina usamos fármacos para diferentes fines. Y podríamos resumirlo en cuatro. Podríamos decir que utilizamos fármacos para poder curar, o si no podemos curar, para poder aliviar, o si no, para poder prevenir, como es el tema de la vacuna, por ejemplo, o incluso medicamentos o algunas sustancias que utilizamos para poder diagnosticar. Esos son los fines con los cuales un médico o un facultativo pues prescribe un fármaco. Y estamos, creo que, bastante claros de esto. Sin embargo, el que estos productos tengan tan amplia utilización también los convierte en un grave problema de salud pública en unos países más que en otros debido a la aparición de las reacciones adversas. Porque debemos de reconocer que ningún producto, ni ningún producto farmacológico, ningún producto biológico que utilicemos en seres humanos es 100% inocuo. Eso pues es una de las cosas que debemos de recordar, que cada vez que llenamos una receta es porque estamos valorando que el beneficio que vamos a obtener es mayor que el riesgo que estamos corriendo. Pero no quiere decir que no haya riesgo, lo hay. Entonces, una de las formas de medir ese riesgo y de poder minimizar ese riesgo es a través de actividades de farmacovigilancia. Entonces, dada esa amplia difusión, el amplio uso que tienen los productos farmacológicos y los biológicos, la farmacovigilancia a través de sus redes, como la ha intentado crear el Ministerio de Salud, se convierte en una de las herramientas más valiosas para poder ayudar a cumplir con los objetivos del uso de los fármacos. Es decir, para poder cumplir con aquellos fines que dimos al inicio, de curar, de aliviar, de prevenir o de diagnosticar. Para eso necesitamos la participación de las redes de farmacovigilancia para poder tener cada vez productos más seguros para la población, que es lo que al final nos interesa, y que cada vez el beneficio supere con creces a los riesgos que estamos corriendo al recetar un medicamento o un producto biológico. Para ello, para hacer esas redes de farmacovigilancia, se necesita la participación de profesionales idóneos que notifiquen esas reacciones y que lo hagan con información veraz, con información completa y sobre todo de manera oportuna, porque hay que tomar decisiones con esos reportes que lleguen a los centros nacionales de farmacovigilancia o a los comités regionales de farmacovigilancia. Hay que tomar decisiones para poder asegurar, como les decía al inicio, que el beneficio sea mucho mayor que el riesgo cuando usamos un producto de este tipo. Ok, entonces, dada esa complejidad que tiene el uso de fármacos y de productos biológicos, nace la farmacovigilancia, nace la ciencia de la farmacovigilancia, que la define el Uppsala Monitoring Center, que es el Centro Mundial de Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud, la definió en el año 2011 como la ciencia y actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Esa es la definición de farmacovigilancia que nos propone la Organización Mundial de la Salud a través de su centro de farmacovigilancia mundial, de el UMC o Uppsala Monitoring Center de, en Suecia. Entonces, vean ustedes, no solo es detectarlo, es evaluarlos, es comprender esos efectos y es prevenir esos efectos. Por supuesto, si los conocemos, si los cuantificamos, es más fácil que el sistema de salud pública pueda implementar acciones para minimizar esos efectos adversos y potenciar el beneficio de los fármacos y los productos biológicos que utilicemos en la práctica diaria. Ok, en términos simples, podemos decir que la farmacovigilancia es un sistema para vigilar la seguridad y la eficacia de los medicamentos y otros productos farmacéuticos. Es decir, aquí nos aparecen todos aquellos
efectos que no se observan mientras los medicamentos están en prueba o mientras las vacunas están en prueba, porque se utilizan en grupos pequeños, como vamos a ver en unos ejemplos más adelante, y se utilizan, se prueban, digamos, en grupos de personas sin riesgos, mientras que cuando se tira la población, entonces es cuando pueden salir todos esos efectos que normalmente no vemos en los estudios previos a la comercialización. Además, un sistema de farmacovigilancia debe incluir todas las entidades y recursos que protejan al público de perjuicios relacionados con los medicamentos. Aquí entran las autoridades nacionales, las autoridades regulatorias, en nuestro caso, la Dirección Nacional de Medicamentos. Entra, por supuesto, el ente encargado de regir la salud en un país, en nuestro caso, el Ministerio de Salud. Y, por supuesto, debe entrar incluso la industria farmacéutica, porque también a la industria farmacéutica debería interesarle que los productos que comercializa sean seguros y que, a pesar de que sepamos que tienen riesgos, que siempre los beneficios superen ampliamente esos potenciales riesgos que puedan tener esos medicamentos. El objetivo es conseguir esa protección mediante la identificación eficiente y a tiempo, la recopilación y la evaluación de eventos adversos a medicamentos y la comunicación sobre sus riesgos y beneficios. Esto es importante. Todo el proceso de vigilancia, y esto aplica en general para cualquier proceso de vigilancia, para cualquier sistema de vigilancia. Y como tal, la farmacovigilancia también es un proceso que no se escapa a eso. Todo debería concluir o debería cerrarse el ciclo en comunicar lo que estamos vigilando. ¿Y a quién se le debe comunicar? Debería llegar hasta el que produce la información con la cual se alimenta el sistema, en este caso de farmacovigilancia, pero funciona igual para todos los sistemas de vigilancia. La comunicación, vamos a ver algunos ejemplos más adelante de cómo se utiliza esto, tanto a nivel nacional como incluso a nivel más local o a nivel regional, cómo se puede hacer para que puedan llegar todo el análisis de esa farmacovigilancia al prestador del servicio, al encargado de reportar la reacción adversa, al encargado de reportar el evento supuestamente atribuible a vacunas como los ESAVIS. Bien, hablemos un poco de la importancia que tiene la farmacovigilancia. Bien, decíamos que permite dar seguimiento a la seguridad y a la efectividad de los medicamentos una vez comercializados. Estamos hablando entonces de una etapa de comercialización de los medicamentos, que es precisamente donde van a salir todos aquellos efectos, los más raros, los efectos que en personas con algunos factores de riesgo, en donde no se probó los medicamentos o no se probaron las vacunas antes de lanzarlas comercialmente, y nos permite identificar y valorar los efectos del uso agudo y del uso crónico de los medicamentos. De hecho, ningún medicamento no podemos conocer cuáles son los efectos del uso a largo plazo, porque normalmente los estudios que se utilizan con los cuales se aprueban los medicamentos y las vacunas pues no van a durar tantos años. Por lo tanto, se desconocen totalmente los efectos del uso crónico de los medicamentos y de las vacunas. Entonces es necesario vigilarlos a través de la farmacovigilancia. Esto pues en un conjunto de la población o en subgrupos de pacientes expuestos a tratamientos específicos. Las condiciones y el número de personas que participan en los estudios clínicos, como van a ver en una tablita más adelante, demuestran la eficacia de un medicamento para la indicación para lo cual es aprobada por las autoridades reguladoras. En nuestro caso, la autoridad reguladora de medicamentos es, por ley, la Dirección Nacional de Medicamentos, la DNM. Pero el diseño mismo de esos estudios limita la extrapolación de los resultados. Por lo que los decía, se prueban en personas sanas, generalmente no se prueban en personas embarazadas, por ejemplo, o en personas mayores de 60 años, o en personas con algunos factores de riesgo, sino que se prueban en personas sanas. Por lo tanto, todos los efectos que puedan haber en esos grupos especiales los vamos a conocer hasta después de que se comercialicen. Entonces, es una razón importante de por qué debemos hacer farmacovigilancia. También todas aquellas reacciones adversas a medicamentos, pues desde ya les vamos a empezar a llamar RAM, raras, o la toxicidad a largo plazo o toxicidad crónica, y el uso en grupos especiales pues es incompleta. Por lo tanto, eso es suficiente motivo para que hagamos farmacovigilancia y estemos reportando
todos esos efectos a fin de minimizarlos a través de las medidas que se pueden tomar o a través de las prohibiciones, incluso de medicamentos que no se pueden utilizar en ciertos grupos o en personas con ciertos factores de riesgo o efectos o medicamentos con potenciales efectos teratogénicos, por ejemplo. Ok, ¿por qué es necesario hacer farmacovigilancia? Y aquí tenemos 4 razones que podemos claramente identificar. Primero, porque ningún medicamento es intrínsecamente seguro. Hasta el medicamento más común que tengamos comercialmente y que se vende a diestra y siniestra, como el paracetamol, el acetaminofén, hasta ese puede tener efectos adversos que deberían ser reportados, aunque por supuesto tiene márgenes de seguridad mucho más amplios que otros analgésicos u otros antipiréticos. Entonces, es la primera razón por la cual debemos hacer farmacovigilancia. ¿Por qué? Por eso, porque ningún medicamento es intrínsecamente seguro o 100% seguro. Siempre va a tener algún riesgo. Por supuesto, como decíamos al inicio, lo importante aquí es que los beneficios siempre superen ampliamente esos riesgos que puede tener los medicamentos. Segundo, porque cada paciente es único. Y aquí estamos diciendo que lo que a mí no me causa daño, a otra persona le puede causar daño o viceversa. Entonces, cada paciente es totalmente distinto y no sabemos cómo va a reaccionar ante medicamentos que antes no ha utilizado. Aquí es donde se identifican todas aquellas reacciones adversas graves, como las reacciones anafilácticas, por ejemplo, que pueden surgir en unos pacientes, aún siendo medicamentos que son de amplio uso en otros grupos de población. La tercera razón es que cada situación de tratamiento es única. Entonces, no siempre los vamos a utilizar de la misma manera y con las mismas dosis o por el mismo periodo. Entonces, esto depende de cada situación patológica que estemos tratando con un medicamento. Así pues, va a haber mayor o menor riesgo de una reacción adversa, ya sea leve o grave. Ya vamos a ver cómo las clasificamos más adelante. Y la cuarta razón es que la seguridad de los medicamentos es una parte esencial de la seguridad de los pacientes. Y recuerden que en el ámbito de la salud, lo que nos interesa es la salud del paciente, la seguridad del paciente. No vamos a utilizar medicamentos que sepamos que les pueden causar daño. Y eso requiere conocimiento. Y el conocimiento surge del análisis científico de toda la información que se pueda recolectar al respecto de las reacciones adversas. Entonces es necesario aquí el completar ese ciclo de la vigilancia que les decía que aplica para cualquier evento, pero en farmacovigilancia sobre todo es necesario que todas esas alertas que se generan producto de la farmacovigilancia, todas aquellas prohibiciones que se generan producto de la farmacovigilancia lleguen hasta el prescriptor, no solo hasta niveles administrativos intermedios o niveles gerenciales. Debe llegar al médico, que es el que receta el medicamento, o al odontólogo, que es el que está utilizando este u otro medicamento, o incluso a enfermería, que utiliza tanto, por ejemplo, los productos biológicos como las vacunas. Es importante entonces que esa información llegue y cerrar ese ciclo de la vigilancia, cerrarlo a través de la comunicación de los hallazgos y de los análisis de los sistemas de vigilancia a los cuales no escapa la farmacovigilancia. Por otro lado, la farmacovigilancia debe estar enfocada en el paciente, en el cual debemos de monitorear los problemas. Se trata entonces que el paciente sea el foco de atención de todas nuestras actividades en el uso de medicamentos y de vacunas. Monitorear y evaluar las determinantes y los efectos de esos usos y proponer intervenciones que minimicen esos riesgos. Y de hecho, pues, de ahí es donde salen todas aquellas alertas que nos dicen, miren, en pacientes que tengan esta o esta condición, no utilizar este u otro medicamento. ¿De dónde sale eso? De los análisis de farmacovigilancia de las reacciones adversas que reportan generalmente los sistemas. Entonces se trata de crear hábitos. Esto no puede ser solo como una moda, esto tiene que ser algo permanente. Y una sugerencia que se hace es que toda normativa que conlleve uso de medicamentos, uso de vacunas, debe llevar un apartado, un capítulo de farmacovigilancia. Esa es una de las formas en las que podemos estarle recordando
al prescriptor, al que dispensa los micronutrientes, los antibióticos, los analgésicos, de que el proceso de farmacovigilancia es permanente, es constante y que permanentemente debemos estar valorando ese balance entre beneficio y riesgo y, por supuesto, las consecuencias que se puedan tener. Eso debe ser permanente. No puede ser, como les repito, una moda, no puede ser solo un momento. Y sobre todo es más importante cuando se introducen a los sistemas medicamentos o biológicos que son nuevos. Por ejemplo, cuando se introdujo vacuna COVID, las diferentes vacunas, se implementó un sistema de vigilancia, farmacovigilancia activa. Ya vamos a hablar de eso un poco. Entonces, estar evaluando esos riesgos para intervenir y para mejorar las condiciones de almacenamiento, puede, unas prácticas de malas prácticas de almacenamiento pueden influir en los efectos del medicamento. La prescripción, que si no la hacemos correctamente, seguimos viendo, por ejemplo, que el enalapril lo seguimos recetando una cada 24 horas, cuando sabemos que la vida media del enalapril no dura 24 horas, por lo tanto debe ser prescrito cada 12 horas. Entonces ahí no estamos teniendo el efecto terapéutico que buscamos, que es bajar la presión. Entonces, problemas relacionados con la prescripción, problemas relacionados con la administración, como por ejemplo confundir un medicamento con otro. Eso ha pasado ya y haya tenido consecuencias incluso graves, en donde hemos confundido el frasquito de glucosa, digamos, con el frasquito de anestesia, porque eran del mismo color. Y por ponerle a un paciente uno, le ponemos el otro y podríamos tener problemas graves. Esos ya son problemas en la administración, ¿verdad? Ya no son, pero que también se vigilan en la farmacovigilancia, no solo las reacciones adversas. Y por supuesto también todos aquellos condiciones que tengan que ver con la utilización de los medicamentos. Tenemos que asegurarnos de que el paciente entendió cómo se lo va a tomar, entendió por qué, para qué le va a servir y entendió de que cuáles son las razones por las cuales debería de consultar de inmediato si es que tiene alguna reacción. Deberíamos de trabajar esa parte, lo cual pues no es fácil. Además, debe ser permanente la identificación de grupos de riesgo para el uso de medicamentos, por ejemplo, pacientes con problemas hepáticos, pacientes con enfermedad renal crónica de diferentes estadios. Hay ciertos medicamentos que hay que tener cuidado para usarlos, los cuales sí se pueden utilizar abiertamente en personas que no tengan esos problemas. Entonces, eso también es parte de la farmacovigilancia. Ok. ¿Qué tan grande es el problema de las reacciones adversas a medicamentos en el mundo? Lastimosamente, son muy pocos países los que tienen estadísticas confiables al respecto. Podríamos decir que, según el Uppsala Monitoring Center, que cada año 2.2 millones de pacientes sufren una reacción adversa a medicamentos grave. Mire que no estamos hablando aquí de la simple tos del enalapril o del simple edema de los pies de la amlodipina, sino que estamos hablando de reacciones adversas a medicamentos graves que requieren hospitalización o que amenazan la vida de un paciente o que prolongan la hospitalización, los cuales son criterios que se utilizan para considerar que una reacción adversa a medicamentos es grave. También se conoce que las admisiones hospitalarias debidos a las reacciones adversas ocupan más del 10% de las admisiones hospitalarias en algunos países. Esto nosotros no lo tenemos medido porque nuestro sistema de farmacovigilancia todavía no tiene ese peso y digamos no tiene esa cobertura que quisiéramos que tuviera. En las admisiones, imagínense lo grave de esto, que de cada 10 pacientes, uno ingresa a un hospital, es admitido en un hospital por una reacción adversa a medicamento grave. Esto pues está medido en algunos países. Por otro lado, más del 20% del presupuesto de salud en algunos países donde se ha podido medir esto es empleado en complicaciones producidas por los fármacos. O sea, una quinta parte del presupuesto de salud que se vaya para atención de reacciones adversas es demasiado, ¿verdad? Entonces, algo tenemos que hacer al respecto. Esto le da relevancia porque tenemos que hacer constantemente farmacovigilancia. Y desde 1995 el costo asociado a los problemas relacionados con los medicamentos se ha duplicado.
Recuerden, cada vez hay más medicamentos, cada vez la industria farmacéutica crece y crece y cada vez nos tira más medicamentos que si bien tienen sus bondades, también eso no les quita que tengan sus riesgos y algunos de ellos, algunos riesgos altos, riesgos graves. Entonces, se puede resumir que las reacciones adversas a medicamentos resultan en más de 770,000 lesiones y muertes cada año en el mundo. Eso es grandísimo. Estas son estimaciones del Uppsala Monitoring Center y costos de hasta 56 millones de dólares por costos hospitalarios. Entonces, estamos hablando de costos altísimos y de no solo la parte humana, el daño que podamos causar al paciente, sino económicamente también al sistema, a cualquier sistema de salud no le conviene tirar solamente los medicamentos sin vigilar sus reacciones negativas. Ok, entonces, en aras de asegurar la seguridad del paciente, se sugiere como este círculo, digamos, este flujo de información, cómo debe de manejarse en todos los sistemas de farmacovigilancia. Primero, se trata de medir el daño. ¿Cómo lo medimos? A través de los reportes de RAM o de ESARI. Entonces, si no tenemos eso, todo lo demás va a ser nulo o incompleto porque no vamos a tener toda la información que nos permita tomar las mejores decisiones. Lo primero, entonces, medir el daño, es decir, reportar las reacciones adversas a medicamentos y los ESAVIs que tengamos en los establecimientos. Ya vamos a ver cuáles se deben reportar. Segundo, comprender las causas. Entonces hay que hacer un análisis causal. Existen algoritmos, existen sistemas que permiten a los expertos en esta parte, que son generalmente los expertos deben estar en los comités de farmacoterapia, ya sea hospitalarios o regionales. Ellos entienden más la parte de cómo hacer ese análisis causal. En ESAVI esto hay una metodología que hace poco pues el Ministerio de Salud hizo un taller donde trajo expertos que nos enseñaran cómo hacer ese análisis causal en el tema de los ESAVIs, que es un tipo de reacción adversa pero a vacunas, ¿verdad? Luego que hacemos ese análisis causal, identificar las soluciones para minimizar ese daño que ya medimos en el paso 1. ¿Y cuáles son las posibles soluciones? Algo radical pudiera ser retiro del mercado del medicamento. Si vemos, por ejemplo, que el daño es demasiado comparado con los beneficios que estamos obteniendo de ese medicamento, las autoridades pueden decidir o los comités de farmacoterapia pueden sugerir a las autoridades el retiro de esos medicamentos. Entonces, identificar soluciones pasa por eso. Otro puede ser solamente girar alertas y decir, este medicamento no puede ser utilizado en estos y estos grupos de la población, pero sí puede ser utilizado en estos y estos otros. Entonces, es identificar soluciones, es decir, clasificar los usos, lo cual pues en parte se hace en el INE, en el Listado Institucional de Medicamentos Esenciales. Luego, evaluar el impacto que puedan tener esas soluciones, ¿verdad? Decir si realmente eso nos va a minimizar, si es que hay algún control, si es que la reacción adversa puede ser controlada. Y por último, pues trasladar a la práctica todo lo que se haya decidido desde el análisis causal, la identificación de soluciones y evaluar la evaluación del impacto, pues trasladarlo a la práctica clínica. Es decir, que eso llegue hasta el médico que está prescribiendo, el médico que está dando el medicamento a la población. Que llegue hasta él o hasta ella, o que llegue hasta la enfermera que está indicando la vacuna, o incluso hasta el promotor de salud que sepa hasta dónde llegan sus competencias. Esto es importante. Ok. Entonces, ¿qué se pretende cuando se implementa un sistema de farmacovigilancia? Primero, la detección temprana de problemas de seguridad desconocidos. Todos aquellos que no aparecieron en los estudios previos a lanzar un medicamento comercialmente deberían de salir en la práctica diaria, en la práctica clínica diaria, donde deberían de detectar esos problemas, problemas de seguridad. Segundo, detectar un aumento de la frecuencia. ¿Qué tal que ya se sabe que el enalapril a un 20% de los pacientes les causa tos que va a incluso llevar a cambiar el medicamento y que en lugar del 20 ahora la frecuencia sea en el 40% o en el 60%? Eso sin duda puede llevar a la toma de decisiones sobre ese medicamento que lo estoy poniendo como ejemplo.
También debe llevar a la identificación de los factores de riesgo. Ya lo decíamos, habrá medicamentos que los puede usar en cualquier población, pero habrá otros que tienen indicaciones específicas. Y un grupo específico son las embarazadas, en donde ya sabemos que hay un listado de medicamentos que no deberían utilizarse durante el embarazo, ya sea por efectos teratogénicos o efectos sobre la madre que puedan determinar en afectación a ella o al recién nacido. Por otro lado, cuantificar los riesgos. No solo podemos decir, es que esto me causa riesgo. Pues sí, pero si me cura a 1 millón de personas y solo me va a presentar riesgo en uno, entonces corro el riesgo, ¿verdad? Porque el beneficio es ampliamente superior. Pero para eso tengo que tener datos con los cuales cuantificarlo. Y de eso se trata la farmacovigilancia, de cuantificar ese riesgo. Después de cuantificarlo, por supuesto, prevenir ese riesgo de efectos adversos, ya sea estratificando el uso, ya sea cambiando lineamientos, cambiando dosificaciones, cambiando presentaciones o incluso retirando medicamentos que los expertos consideren, los efectos de farmacoterapia consideren que el riesgo es demasiado alto y que no se puede correr y hay que retirarlo, como ya ha pasado con algunos medicamentos. Pero lo principal es difusión de esa información. Esto a veces genera un poco de controversia porque creemos que reportar reacciones adversas es lo que estamos haciendo, es decir que el medicamento es malo. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que puede causar efectos adversos y eso lo sabemos todos los médicos, de que todos los medicamentos pueden causar y con ese reporte solamente estamos contribuyendo a la cuantificación de ese riesgo y a la toma de medidas. Y toda esa información debe llegar hasta el prescriptor. No puede, yo insisto en esto, no puede quedar esas alertas, esos boletines que se sacan de farmacovigilancia no pueden quedar a nivel de los comités de farmacoterapia, hospitalarios o regionales. Deberían llegar hasta el prescriptor porque es el que debe tomar las decisiones y ese es el médico que está allá en el consultorio pues, viendo a los pacientes todos los días. Ok, ¿quiénes deberían participar en la farmacovigilancia? Bueno, hay un listado que ustedes lo pueden ver aquí en pantalla. Estamos hablando de las administraciones de salud pública, sin duda, Ministerio de Salud, Seguro Social, Sanidad Militar, etcétera, todos los miembros del Sistema Nacional de Salud. La industria farmacéutica es importante que esté involucrada porque al final son los que distribuyen o incluso los que producen esos medicamentos, entonces tienen que estar a la vanguardia de los efectos que pueden causar. Los hospitales y establecimientos, en algunos países pues hay muchos establecimientos universitarios que tienen que ver con la parte de la salud. En nuestro caso podríamos decir que las universidades, incluso en las cátedras de farmacología, deberían incluir el tema de farmacovigilancia de manera más amplia. Las asociaciones médicas, pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, neurología, etcétera, también deben estar involucradas en el tema de la farmacovigilancia y las asociaciones farmacéuticas, por supuesto, que también tienen que estar. Los centros de información sobre productos tóxicos y medicamentos. Por ejemplo, en nuestro país que ahora ya existe el Centro de Toxicología, el CEATOX, que también debe jugar un rol importante en este tema de la farmacovigilancia, sobre todo como asesores, como digamos, expertos en ciertos temas de los riesgos que conllevan los productos que ya conocemos. Y por supuesto, todos los profesionales de la salud, ¿verdad? Todos los que tenemos que ver con medicamentos o biológicos, y ahí estamos incluyendo médicos, odontólogos, enfermeras, laboratoristas, etc. Los pacientes, de hecho, en sistemas más avanzados, el paciente hay una página donde pueden reportar todos sus efectos, los efectos adversos que ellos consideren que era algo que no se esperaba que le pasara con el medicamento que esté utilizando. En nuestro caso ya vamos a ver que también eso se puede hacer. Los pacientes pueden hacerlo, los consumidores, los medios de comunicación y por supuesto la Organización Mundial de la Salud a través de su Centro Mundial de Farmacovigilancia que es el Uppsala Monitoring Center que está ubicado en Suecia. Conlleva entonces hacer un análisis de riesgo, para lo cual necesito datos de identificación para estimar, para evaluar lo que está pasando con las reacciones adversas y en base a eso hacer gestión del riesgo. Tomar medidas administrativas,
por ejemplo, cambios de viñetas, es decir, que no se parezca un medicamento a otro, si es que el problema viene por ahí de que se están equivocando mucho. Ya ha habido casos en donde por dar un antihipertensivo han dado un hipoglucemiante, imagínense, porque se parecían, entonces son medidas administrativas que deben tomar para tener claramente identificados los medicamentos. La comunicación del riesgo es importante, esto no puede ser un secreto, tiene que ser conocido por todos los prescriptores y por supuesto sobre todo las estrategias que se van a tomar para la prevención de esos efectos adversos a medicamentos. Por otro lado, entonces, vamos a ver cuáles son las modalidades que tenemos de farmacovigilancia. Podemos tener una notificación espontánea o pasiva, que es la que más utilizamos, que esta sirve para descubrir nuevas señales y también se le llama farmacovigilancia de primera generación. Es el reporte de la hojita amarilla que normalmente hacemos cuando el paciente llega y el médico identifica una reacción adversa y decide notificarla. Eso es porque el paciente llegó, no la anduvo buscando el profesional de la salud, sino que llegó al consultorio. Eso se le llama notificación espontánea o pasiva. Es importante, claro que sí, es el primer nivel de vigilancia que debemos de hacer y es lo que se está insistiendo ahorita como ministerio, de que todo médico prescriptor sepa de que debe estar pendiente de estar monitoreando el uso de los medicamentos. La segunda forma sería una vigilancia activa, que es el monitoreo de eventos en cohorte, por ejemplo, lo que hace tuberculosis, que a todo paciente que entra a la cohorte de tuberculosis se le dan las pastillitas todos los días, pero eso no es solo para garantizar que se las tome, sino que también es para hacer farmacovigilancia. Entonces se entera de primera mano, sin que el paciente llegue a buscar consulta por una reacción adversa, se entera el médico, la enfermera, el promotor de salud, cualquiera que administre el tratamiento, de que el paciente está teniendo reacciones. Algo así, eso ya se convierte en una vigilancia activa. O también una vigilancia activa es lo que se hizo con ciertas cohortes de personas vacunadas con la vacuna contra el COVID-19, en donde se agarraron cohortes de 1,000 personas, se les estuvo monitoreando todos los días vía teléfono y el médico registraba si es que la persona había experimentado algún efecto adverso. Entonces, eso requiere un seguimiento, ¿verdad? Eso, por eso pues se llama cohorte y eso sería una vigilancia activa. Tanto la vigilancia pasiva como la vigilancia activa pues tienen sus usos y no es que una sea mejor ni peor que la otra. Entonces depende de lo que estemos vigilando. También pueden hacerse estudios formales de observación como estudios de casos y controles. A eso ya se le llama farmacovigilancia de segunda generación. Entonces, y también cohortes, ¿verdad? Aquí ya son estudios mejor elaborados, requieren un protocolo, son investigaciones planificadas y en los cuales pues le doy seguimiento a grupos de pacientes que estoy tratando con un medicamento y si es de casos y controles lo comparo con otras personas con las mismas características y que no están tomando el medicamento y luego pues hago los análisis estadísticos que me permitan pues hacer un análisis si no causal, pero por lo menos de una relación entre un efecto y un medicamento. Entonces, esa es una perspectiva epidemiológica y sanitaria de los efectos adversos. Ya son estudios formales y eso se le llama farmacovigilancia de segunda generación. Y por último, podemos tener la farmacovigilancia del futuro, de tercera o cuarta generación, en la cual lo que se busca es prevenir, formar, invitar a la investigación. Esta es la que debería ser la industria farmacéutica cada vez que lanza al mercado un medicamento, hacer vigilancia de tercera o cuarta generación, es decir, seguir a todos los pacientes a los cuales se les está indicando el medicamento y con ello concluir si hay un aumento de la frecuencia de la reacción adversa ya registrada o si hay algunas nuevas que no se tuvieran registradas en los estudios previos que se han hecho sobre esos medicamentos. Eso sería una farmacovigilancia del futuro de tercera o de cuarta generación. Nos conformaríamos con tener por lo menos una vigilancia espontánea o pasiva, pero que sea completa en toda la red de establecimientos de salud y una vigilancia activa para casos especiales, ¿verdad? Cada vez que se introduce un medicamento nuevo, una vacuna nueva, debería hacerse una vigilancia activa para luego pues, poder extrapolar los resultados y poder sacar conclusiones. El sistema de farmacovigilancia, pues entonces debe ser integral, debe incluir a las personas, a todos los informantes que van a ser médicos, farmacéuticos, enfermeras,
trabajadores de la salud, u otros, los consumidores, los evaluadores que normalmente van a estar en los comités de farmacoterapia o especialistas clínicos médicos que deben dar sus opiniones al respecto, farmacólogos, farmacéuticos, epidemiólogos para conducir esos estudios de farmacovigilancia activa o de farmacovigilancia de tercera o cuarta generación. Cada uno pues con sus funciones que las podemos ver en esta lámina, y en la estructura que debe conformar todo este sistema integral deberían incluirse los fabricantes, ya vimos toda la industria farmacéutica, los centros de farmacovigilancia, en nuestro caso el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que es la dependencia, digamos, que lidera esto como Ministerio de Salud. Deben estar definidas las concentraciones mínimas tóxicas. Por eso es que deberíamos de saber cuánto es el máximo de un medicamento que se puede utilizar en una persona, por grupo, ¿verdad? Si es niño, si es adolescente, si es adulto mayor, si tiene esta o esta otra. Entonces, toda la normativa que se genere para tratar enfermedades o para prevenir enfermedades o para cualquiera de los 4 fines que vimos al inicio de esta charla, debería incluir el capítulo de farmacovigilancia, ¿verdad? Por estas razones. Y por supuesto los comités de asesoría de seguridad, que generalmente son los comités de farmacoterapia, las autoridades reguladoras, ya vimos que en nuestro caso es la Dirección Nacional de Medicamentos, la industria, todos los servicios de salud, los grupos de profesionales, ya los vimos también, y algunos comités asesores e incluso los medios de comunicación para dar a conocer alertas cuando es necesario que toda la población lo conozca. Es decir, cuando de repente hay que retirar del mercado un medicamento, hay que darlo a conocer públicamente para que la población, si ya lo adquirió, no lo utilice y que sepa que se está sometiendo a algunos riesgos. Y eso solo puede surgir de los análisis de farmacovigilancia. Por otro lado, este es el proceso que sigue la aprobación de un medicamento, que es necesario que lo recordemos aquí para que veamos a dónde entra la farmacovigilancia. Recuerden que la primera gran etapa son los ensayos clínicos. Hay una etapa preclínica en donde generalmente los medicamentos y las vacunas se prueban en animales de experimentación, no van en humanos. En la fase 1, que se prueba ya en grupos de seres humanos, grupos pequeños, de no más de 10 a 100 personas, ahí ya se está buscando medir la seguridad del medicamento o de la vacuna y la tolerancia versus la dosis. Empieza a medir eso. En fase 2, que ya es en grupos más grandes, que va desde 101 personas hasta 1000 personas que entran en ese estudio, lo que se busca es seguir midiendo la seguridad, seguir estimando los rangos de las dosis, cuál va a ser la forma de administración, y ya se empieza a medir la eficacia. Es decir, si el medicamento sirve para lo que se está proponiendo, si la vacuna es capaz de producir inmunidad, se mide en fase 2 en grupos de 101 hasta 1000 personas. Y en la fase 3, que es la fase ya previa a lanzar a la comercialización, digamos, se refuerza ya y se concluyen los temas de seguridad y eficacia. Aquí es donde ya se debe de decidir si el medicamento es suficientemente seguro y si el medicamento es suficientemente capaz de provocar el efecto terapéutico que estoy buscando. En la fase 3, que normalmente se mide en grupos desde 1000 hasta 100,000 personas. Estos ya son estudios más grandes. Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero se midieron en la fase 3 en grupos de hasta 30,000 a 40,000 personas, que generalmente son voluntarios y que pues ya son estudios bien estructurados. Por supuesto, ahí va a salir muchísimos de los datos que vienen en los insertos de los medicamentos o de las vacunas, de ahí salen. Y ahí nos dicen, bueno, este medicamento en un 10% puede provocar cefalea, en un 5% puede provocar náuseas, en un tanto por ciento de la población puede provocar vómitos, etcétera. Esos datos salen de la fase 3, todo lo que viene en el inserto. ¿A dónde entra la farmacovigilancia entonces? Es cuando el producto ya es autorizado para uso comercial. ¿Por quién? Por la Autoridad Regulatoria Nacional. Insisto, en nuestro país es la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces, lo que piden para la autorización son las evidencias de todas las fases previas, lo que acabamos de ver. La fase preclínica, fase 1 en humano, fase 2 en humano y fase 3 en humano. Entonces, una vez es aprobado y se lanza a la población, ahí es donde debe entrar la farmacovigilancia, que ya puede ser la vigilancia pasiva,
o espontánea, que son aquellos casos que nos llegan al consultorio y ahí los detectamos. La vigilancia activa, ya vimos como lo que se hizo con vacuna COVID, por ejemplo. Y aquí ya es fase 4 de, digamos, de probar, ya, aunque ya no se está probando, pero es como lo último que debería superar un medicamento para quedar permanentemente ya escrito en un protocolo terapéutico, en un protocolo diagnóstico, en un protocolo preventivo, etcétera, de acuerdo a los fines que tiene el uso del medicamento o de la vacuna. Y aquí es donde ya se mide seguridad y efectividad. De hecho, en vacunas se habla que eficacia, por ejemplo, hay una diferencia entre eficacia y efectividad. Eficacia de una vacuna es la capacidad de producir inmunidad en grupos controlados. Estamos hablando de ensayos clínicos. Y efectividad de una vacuna es la capacidad de esa vacuna de producir inmunidad ya en la usada en población general, ya no grupos controlados como ocurre en los ensayos clínicos. Entonces, para que vean un poco la diferencia, lo mismo aplicaría pues para los medicamentos. Esta tablita me resumen a dónde entra dentro de todas las etapas que lleva la aprobación de un medicamento y el lanzamiento de forma comercial, a dónde entra la farmacovigilancia. Ok, aquí tenemos un ejemplo de lo que ha pasado con las vacunas. Para aprobar una vacuna, entonces, debe pasar todas esas etapas. La etapa preclínica, que es estudios en animales, ya lo vimos. Luego la fase 1 en seres humanos, que se prueba de 10 a 100 personas. Ya vimos qué es lo que busca, en el caso de la vacuna, medir reacción inmune. La fase 2, en donde la vacuna se prueba en 101 a 1000 personas, se busca medir inmunidad y seguridad. La fase 3, ya la vacuna se prueba en grupos de 1000 hasta 100,000, ya lo decíamos, y buscamos lo mismo, consolidar datos de eficacia y de seguridad de ese producto que después vamos a lanzar a toda la población. Y la fase 4, que es cuando ya se usa en toda la población y se busca medir la efectividad y la seguridad a largo plazo. Sin duda, la seguridad a largo plazo no se puede medir en ensayos clínicos, que son las etapas 1, 2 y 3. Solo se puede ver ya cuando se lanza de manera comercial. Entonces, esto es importante que recuerden este ejemplo para que veamos a dónde entra la farmacovigilancia. Ahora, hay algunas diferencias pues entre las características que se pueden tener en un ensayo clínico y en la práctica clínica habitual, que pues no vamos a pasar esto porque eso sería más para con fines investigativos, pero lo que sí es necesario que conozcamos es que en un ensayo clínico la población es escogida, es decir, población sana. Normalmente no usamos embarazadas para probar medicamentos, no van niños, pero ya en la práctica clínica habitual ya entra toda la población, por lo tanto ahí es donde salen todos aquellos efectos que no salieron en los ensayos clínicos. Es necesario entonces, en este tema de la farmacovigilancia, que comprendamos este rompecabezas, que al final me resume como las etapas que tienen que ver con el uso y la dispensación de los medicamentos. Primero tiene que ser autorizado. Ya vimos todo lo que pasa para que sea autorizado, ¿verdad? Eso se llama licenciamiento o autorización de mercado. ¿Quién es el ente responsable en este país? La Dirección Nacional de Medicamentos. Luego pasa por el tema de producción y proveedores. Entonces aquí es donde entra la industria farmacéutica. El tercer paso, digamos, el tema del almacenamiento y la administración y distribución. Entonces, los medicamentos tienen ciertas características que deben de cumplirse en su almacenamiento, su manejo y por eso están las guías de buenas prácticas, ¿verdad? Para ver el tema del almacenamiento, de la administración y de la distribución. Luego, el desarrollo de nuevos medicamentos, si es necesario, y luego, después de la comercialización, la vigilancia de los eventos adversos, que es lo que llevamos ya algunos minutos hablando en esta sesión. ¿Por qué es necesario el tema de la regulación de medicamentos? Pues porque somos una sociedad civilizada, ¿verdad? Y aquí no es que cualquiera puede venir a vender lo que se le dé la gana, no puede ser así, si no conocemos todos sus efectos. Entonces, la regulación efectiva promueve y protege la salud pública, asegurando calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, asegurando su correcta fabricación, almacenamiento, distribución y administración. La detección y sanción de la fabricación y del comercio ilegal. También para eso hace una regulación efectiva. La información necesaria para permitir su uso racional por parte de los profesionales de la salud. Entonces, ¿a quién debe llegar toda la información de análisis de la farmacovigilancia?
al profesional de la salud que tiene enfrente al paciente. No al epidemiólogo, no al farmacólogo, no al comité de farmacoterapia, al que tiene el paciente enfrente. Para la promoción, también regula pues, la promoción y publicidad del uso adecuado de los medicamentos. La constante evaluación de su perfil de seguridad, es decir, puede ser, como les digo, medicamentos que ya tengan 50 años en el mercado, pero cada vez van a surgir cosas que debemos nos deben de garantizar la seguridad de esos medicamentos. Y por último, para garantizar ese acceso a medicamentos seguros sin ningún obstáculo para la población. Eso es lo que hacemos cuando regulamos. Ok, entonces, entremos ya directamente qué es lo que vamos a reportar y cómo se clasifica esto. La reacción adversa a medicamentos se clasifican según frecuencia de aparición en muy frecuente, en ocasional o infrecuente, en rara y muy rara. Ahí pueden ver ustedes los rangos que se manejan. Una muy frecuente sería aquella que se presenta en 1 de cada 10 pacientes que usa ese medicamento. Eso sería frecuentísimo. Por ejemplo, la tos del enalapril probablemente ande por ahí, en muy frecuente. Frecuente, 1 de cada 100. O es decir, mayor al 1%, pero menor del 10% de los pacientes que la usan. Ejemplo de esta, la vacuna pentavalente. Recordemos que es bastante frecuente que al niño le dé un poco de fiebre. Entonces puede andar en ese rango de frecuente. No de muy frecuente, pero sí frecuente. Ocasional o infrecuente, 1 de cada 1000, es decir, abajo del 0.1% hasta el 1%. Ya serían cosas más raras. Y pues luego viene la otra clasificación, pues que ahí le tenemos, y esta es una, digamos, clasificación propuesta por el Uppsala Monitoring Center de la OMS. Dicho todo esto, entonces espero que estemos convencidos de por qué debemos hacer farmacovigilancia. Veamos qué es una reacción adversa, qué se va a considerar una reacción adversa a medicamentos o una RAM. Vean que es cualquier reacción que sea nociva y no intencionada. Por supuesto, cuando el médico prescribe un medicamento que termina causándole sangramiento de tubo digestivo a un paciente, no es porque lo recetó para eso. Entonces, una reacción no intencionada que se produce con el uso de un medicamento a dosis usuales utilizadas. ¿De dónde sacamos esas dosis usuales? De los protocolos de tratamiento. En el ser humano, pues que se usa para profilaxis, ya lo vimos, para diagnóstico, para curar o para modificar alguna función biológica. Eso vamos a considerar una reacción adversa. Cualquier reacción que sea nociva y no intencionada. Las podemos clasificar en reacciones adversas graves y reacciones adversas leves. Las graves van a ser aquellas que ponen en peligro la vida o que causan la muerte del paciente. Ese es el primer criterio. Esa sería una reacción adversa seria. Segundo, otro criterio puede ser que hace necesaria la hospitalización o prolonga la estancia hospitalaria. Pónganle un medicamento que termina dándole una falla hepática a un paciente y termina hospitalizado. No se muere, pero termina hospitalizado. Esa es una reacción adversa a medicamentos grave o seria. Tercero, que causa discapacidad persistente o significativa. Es suficiente para considerarla que es una reacción adversa seria o grave. O cuarto, que causa alteraciones o malformaciones en el recién nacido. Ustedes ven estos 4 criterios. Amenaza la vida, provoca hospitalización o prolonga la estancia hospitalaria porque el paciente ya puede estar hospitalizado. Por otra razón, usa un medicamento que le provocó una reacción adversa y prolongo su estancia hospitalaria. Eso es criterio también para considerarla seria o grave. O que causa discapacidad o que tiene un efecto teratogénico. Y las no serias es cualquier evento, sospecha y reacción adversa que no cumple los criterios de seriedad o gravedad. Entonces, todas las demás, todas las reacciones extra que no se pueden clasificar como graves o como serias, las vamos a considerar como leves, no serias o no graves. De esto va a depender entonces cómo vamos a hacer la notificación, que ya la vamos a ver. ¿Qué es lo que se debería notificar al Centro Nacional de Farmacovigilancia? Aquí está. Se debe notificar las sospechas de RAM. Todas.
Pero es que aquí es donde viene la controversia, porque me dicen, bueno, pero es que ya sabemos que los medicamentos provocan ciertas reacciones. Sí, pero si el motivo de la consulta del paciente fue consultar por una reacción adversa, porque le salió roncha, porque le dio calentura, porque le dio vómito, entonces, y sospechamos que se debió a un medicamento que estamos utilizando, reportemos. Aquí no es si vamos a reportar solo las leves o las graves, vamos a reportar todas aquellas de las cuales nos enteremos. Recuerden que es un sistema espontáneo y pasivo. Segundo, los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización deben ser reportados también. Y para esto, generalmente el primero en detectarlo es el promotor de salud. Debe referir al paciente al establecimiento de salud para que sea evaluado y se pueda llenar esa área. Hay una hoja especial para RAM y una hoja especial para esa. Se deben de reportar también otros problemas relacionados a medicamentos siempre y cuando generen daño al paciente, incluidos la dependencia, el abuso, el mal uso o los errores de medicación. Aquí vienen, por ejemplo, cuando nos dicen, bueno, ¿por qué tengo que programar? ¿Por qué tengo que reportar un error programático? Es decir, le tocaba una vacuna 10 valente, neumococo 10 valente y le puse una 13 valente. Me equivoqué, es un error programático. Debe ser reportado y los reportes no son con fines punitivos. Los reportes son para tomar medidas administrativas del manejo de medicamentos y de vacunas que minimicen esa posibilidad de que nos volvamos a equivocar. No es para otra cosa. Debemos reportar también la falta de eficacia, sobre todo los grupos de medicamentos con potencial de desarrollar resistencia, productos biológicos, biotecnológicos, anticonceptivos, innovaciones terapéuticas. Por ejemplo, aquí entran todos aquellos, la vigilancia que se hace de la resistencia a los medicamentos antituberculosos. Si ustedes ven, esa es una vigilancia activa. Estoy encima y hay métodos para detectar si un paciente si el Mycobacterium se volvió resistente a la rifampicina, a la isoniazida, al etambutol, etc. Hay formas para hacer eso. Debemos reportar también los casos de intoxicación por uso de medicamentos, ya sea por que se equivocaron en la farmacia, porque nos equivocamos en la prescripción o porque el paciente se equivocó al tomárselos o en la dosificación que le indicamos. Y por último, pues se deberá notificar toda sospecha de rango de SAVI de las que se tenga conocimiento, dando prioridad a las graves o inesperadas y a todos aquellos medicamentos de reciente comercialización. Todo medicamento que lo estemos utilizando por primera vez debería ser objeto de una vigilancia farmacológica o una farmacovigilancia activa. Por ejemplo, en no transmisibles sabemos que ya vamos a empezar a usar el lisinopril. Por primera vez lo vamos a utilizar en gran escala. Deberíamos implementar un sistema de farmacovigilancia para el lisinopril, por ejemplo. Ok, entonces, ¿quiénes deben reportar? Todos los profesionales sanitarios relacionados con la prescripción, los titulares de los registros sanitarios de los medicamentos, quienes deberán nombrar un referente de farmacovigilancia. Vean ustedes, esto se le exige a la industria farmacéutica, cuyo nombre y datos de contacto deben ser informados al Centro Nacional de Farmacovigilancia, que está acá en el Ministerio de Salud y que tiene un correo a lo cual se reportan esos datos. Y en el caso de los pacientes que experimenten una reacción adversa o por la aplicación de una vacuna, podrán informarlo a su médico profesional para que éste lo reporte al Centro Nacional. Sin embargo, la plataforma también permite que un paciente notifique. Si pone sus datos, pues después el Centro Nacional de Farmacovigilancia va a completar la información o va a pedir que el nivel local la complemente en los formularios que correspondan. ¿Cada cuánto debemos de reportar las sospechas de RAM? La RAM y los ESAVIS serios, graves, deben ser reportados dentro de las 72 horas de conocerse el hecho. Las demás tenemos un plazo de 10 días hábiles. Pero para los casos de muerte en los que sospechemos que un medicamento estuvo involucrado, deben ser notificados en un máximo de 24 horas, sino es que inmediatamente notificarlo y no pasarnos de 24 horas. Y en todos los casos serios, es decir, por ejemplo, todos los que terminaron hospitalizados, se debe de hacer un seguimiento y establecer un plazo de 30 días calendario para completar la investigación del caso. Entonces, si tenemos un caso, que ya los hemos tenido, por ejemplo,
de pacientes que terminaron hospitalizados por uso, por ejemplo, de antifímicos, entonces ese caso debe ser cerrado en un plazo de 30 días para ver qué pasó y poder concluir. O también aquellos ESAVIS serios en los cuales el niño terminó hospitalizado o requirió pues atención especializada en un hospital. Igual el nivel local tiene que complementar la información del informe inicial para poder cerrar el caso en 30 días máximo. Eso de acuerdo a la normativa nuestra. Por otro lado, hay grupos especiales a los cuales debemos hacerle farmacovigilancia. Y vean ustedes, a la cabeza están las vacunas. Debemos reportar los ESAVIDs. Recuerden que las vacunas son, digamos, la medida mejor evaluada en términos de costo-efectividad para prevenir enfermedades. No existe otra medida más costo-efectiva que las vacunas. Por lo tanto, tenemos que garantizar que estemos utilizando los productos más seguros que sea posible. Los medicamentos antifímicos que usamos pues para la tuberculosis, que ya tienen un tiempo más grande de haber empezado el tema de la farmacovigilancia, entonces hay bastante experiencia. Los medicamentos antimaláricos, en nuestro caso, pues que la malaria está eliminada, pero eso no quiere decir que no vengan casos importados. Entonces igual debemos hacer farmacovigilancia del uso de los antimaláricos. Los medicamentos anticonceptivos, que los utilizamos a diario en todos los establecimientos de salud. Y por último, medicamentos relativamente nuevos, que son los medicamentos antirretrovirales. Deberíamos tener más reportes de efectos adversos provocados por los antirretrovirales y donde consultan estos pacientes en las clínicas TAR o clínicas de atención integral. En los CAI de los hospitales, se esperaría que de ahí salgan la mayoría de reportes de medicamentos antirretrovirales que se utilizan en pacientes con VIH. Esta es la hoja oficial que se puede descargar de la página de farmacovigilancia del Ministerio de Salud. Esa es la página oficial, la amarillita es para la RAM y la celeste, que consta de 2 hojas, es la que se usa para ESAVI, para errores programáticos, cuando me equivoqué de una vacuna y le tocaba esta y le puse la otra, se utiliza esta que ustedes están viendo en pantalla en este momento. ¿A dónde se reportan? Existe una plataforma que ahí pueden ver ustedes cuál es la dirección. Se llama noticentroamerica.net y que nos lleva a una plataforma en donde se reportan todas las reacciones adversas de Centroamérica y Panamá. Entonces, al entrar a esa página, Centroamérica y Dominicana. Panamá ya es parte de Centroamérica. Uno solo se ubica el cursor en el país. Eso se pone, vean ustedes, cambia de color, uno le da clic ahí y le aparece esta pantalla, en donde existen para notificación ciudadana, lo que les decía, las notificaciones de los profesionales de la salud, que las hacemos nosotros, todo el Sistema Nacional de Salud, y la industria farmacéutica también debería estar reportando y tiene ahí su espacio donde debe reportar las reacciones adversas que ellos logren identificar. ¿Cómo funciona esto para las unidades de salud, digamos? Que normalmente no tienen acceso, digamos, no tienen, bueno, ahora sí, pero puede haber momentos en que no haya quien entre al sistema y pueda digitarlo. Lo que se les pide es que nos manden la hoja escaneada a los referentes de farmacovigilancia de cada CIBAS y de cada región, de cada hospital. Y bueno, en las regiones por lo menos funciona así. Nos mandan la hoja y hay una persona encargada en el comité de farmacoterapia que hace la digitación. Y todos los ESAVIs se digitan en cada uno de los CIBASIS. En esta plataforma y en la ventana que dice notificación de profesionales de la salud. Al final que uno termina de hacer la notificación, uno pone un correo electrónico y le cae una notificación con un número a ese correo electrónico por si uno después le va a dar seguimiento a esa notificación en el sistema. Se puede entrar también a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud, que aparece en la página oficial del Ministerio, del MinSal. Y existe un estándar. Es decir, bueno, ¿cuánto debería reportar? Por lo menos, se deben reportar todas, pero por lo menos deberían reportarse 200 reacciones adversas a medicamentos por cada 1.000.000 de habitantes. Esto es lo mismo que decir que por cada 5.000 habitantes yo debería reportar como mínimo, porque este es el mínimo, una reacción adversa a medicamentos.
Si tengo una población de responsabilidad de 20,000 habitantes, mi mínimo serían 4 reacciones adversas en todo el año. O sea, no es mucho realmente ese mínimo. Unos reportan más que eso, por supuesto, y otros que no reportan nada. Entonces, ese es el monitoreo que los comités de farmacoterapia deberían estar haciendo en cada una de las dependencias del Ministerio de Salud o del Sistema Nacional de Salud. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción adversa provocada por la aplicación de la vacuna antiinfluenza en 2018. Es un caso especial, esto no nos pasa con todos los niños, entonces esto se reportó y esta es una RAM que en el caso de las vacunas ya dijimos que se llaman ESAVI y que se reportan en la hoja celeste, ¿verdad? Ambos formularios, tanto el amarillo como el celeste, se pueden bajar de la página oficial del Centro Nacional de Farmacovigilancia, que es esta, ¿verdad? Y aparecen los formularios, uno los baja y se pueden llenar incluso electrónicamente y mandarlo así al referente de farmacovigilancia de cada uno de los IVACIS de las regiones o incluso de los hospitales. Si se llena y eso no se digita al sistema, entonces no hay análisis. De ahí no hubo, el sistema no está funcionando. Entiendo que así funciona en algunos lugares. De nada sirve que tengamos la hoja llena si no entró al sistema. Entonces, el Centro Nacional y los comités de farmacoterapia no pueden hacer los análisis respectivos y no podemos, digamos, cerrar ese círculo de la vigilancia que termina con la comunicación de los hallazgos. Con toda esa información, ese Centro Nacional de Farmacovigilancia ha emitido alertas a través de los años. Ahí hay algunos ejemplos. Aquí hay una que se emitió sobre el ácido valproico. No vamos a entrar sobre la nimesulida. Entonces, todas estas alertas que se emiten deberían llegar hasta el prescriptor para que conozca digamos, los detalles que debe cumplir si va a prescribir uno de estos medicamentos. Y por otro lado, debería haber un proceso de retroalimentación constante a través de boletines, como este ejemplo que les estoy poniendo aquí de la región de salud central, en el cual se incluyen temas de medicamentos, acuerdos tomados por los comités de farmacovigilancia, y en los boletines de CIBASE debería estarse revisando el tema de la farmacovigilancia, cómo vamos, qué es lo que más se está reportando, un análisis pues que sea incluido dentro de la vigilancia normal, porque farmacovigilancia no tiene por qué ser distinto que todos los demás procesos de vigilancia epidemiológica que realizamos. Bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Espero de verdad que hayamos tenido que estos son elementos que nos ayuden a mejorar el tema de farmacovigilancia y que con ello mejoremos, por supuesto, la seguridad, la efectividad de los medicamentos y la